Imaginemos por un momento la firma del contrato más determinante, vinculante y, bueno, transformador de toda la historia del universo. Ujú. Si nos guiamos por la inercia de nuestra mente, visualizaremos algo súper ruidoso. Un tratado firmado en un palacio majestuoso, bajo la mirada de cientos de testigos. Claro, ejércitos, líderes mundiales, cámaras por todas partes. Exacto, mucha pompa y circunstancia. Pero, a ver, ¿qué pasaría si ese evento central no ocurriera en un salón de mármol, sino en una aldea absolutamente irrelevante? Ya, en medio de la nada, básicamente. Eso es, en medio de la nada, protagonizado por una mujer joven y donde el creador supremo del universo, literalmente, detiene toda su maquinaria para esperar a ver si ella decide decir, pues no. Es una imagen que desde luego rompe por completo nuestras expectativas sobre cómo se ejerce el poder. Totalmente. Bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Y ese es precisamente el núcleo de lo que vamos a desgranar hoy. Un tema tremendo, la verdad. Sí, sí. Tenemos sobre la mesa unos apuntes fascinantes. Un documento muy concreto titulado Episodio 56, La Anunciación.pdf, que gira en torno a la fecha del 25 de marzo. Un material muy específico, ¿sí? Muy específico. Y nuestra misión en este análisis no es repasar una lección básica de catequesis. Quien nos escucha seguramente ya conoce a los personajes, ya sabe de qué va la historia. Claro, no vamos a descubrir la pólvora en ese sentido. Exacto. Nuestra misión es desentrañar cómo este texto tan breve sobre un relato teológico clásico esconde, en realidad, una tesis monumental. Una tesis sobre la arquitectura de la libertad humana y el poder incalculable de una sola palabra. Es que es brutal, porque el documento que estamos manejando no aborda esto como una simple efeméride del calendario. No, ¿qué va? Plantea una teoría radical sobre el motor de la historia. Nos obliga a mirar un evento microscópico para entender una mecánica macroscópica, a nivel cósmico. Vale, vamos a desglosar esto porque la mecánica de este encuentro es alucinante si nos paramos a pensarla. El documento subraya algo que denomina la libertad de María. Ujú, un concepto clave. Y aquí es donde quiero rescatar la analogía del contrato que mencionaba al principio. Tienes al contratista supremo, a Dios, que según las reglas de la omnipotencia clásica, pues tendría el poder absoluto para dictar un decreto imperial. Claro, podría imponerlo sin más. Podría aplicar una especie de expropiación forzosa sobre la humanidad para llevar a cabo su plan de salvación. En plan, apartaos que voy yo. Sí, como un dictador cósmico. Pero, sin embargo, el texto enfatiza que rechaza de plano cualquier tipo de coacción. O sea, presenta el plan y espera una respuesta. Lo fascinante aquí es cómo la fuente conceptualiza esta dinámica bajo lo que llama la clave espiritual. La clave espiritual, sí. Esta clave revela algo que a nivel puramente filosófico es casi un escándalo. Y es que Dios cuenta con la libertad humana. Ya, es que es muy fuerte eso. Es decir, la salvación no entra en el mundo como un acto de magia irresistible que arrasa con la voluntad de las personas. Como si fuera una ola que te lleva por delante. Exacto. No es un programa informático que se autoinstala de fondo sin pedir permiso al usuario. Requiere necesariamente la colaboración y la voluntad humana. Inquebrantable. Pero tengo que frenarte ahí, ¿eh? Porque a mí esto me genera un cortocircuito mental. A ver, cuéntame. Desde una perspectiva de pura eficiencia, o sea, de un management, es una estrategia pésima. Bueno, vista así, desde luego. Claro, si tienes el plan perfecto para salvar a la humanidad entera, ¿por qué someterlo a la inmensa vulnerabilidad de que una joven en Nazaret se asuste y diga, mira, pues prefiero que no? Pues mira, esa es la pregunta central de todo esto. Y la respuesta que se destila de esa clave espiritual del texto es que una salvación impuesta no sería salvación. ¿Qué sería entonces? Sería tiranía, pura y dura. Si el ser humano no tiene la capacidad real, y hablo de una capacidad efectiva, de decir no, entonces su sí carece de valor absoluto. Claro, pierde todo el peso. Exactamente. Quedaría reducido a un mero títer en una obra de teatro cósmica. Al requerir este consentimiento explícito, el texto eleva la libertad del individuo a una categoría absoluta. Es como si la historia entera se detuviera. Se contiene la respiración, a la espera de una respuesta libre. ¡Qué barbaridad! Y esa respuesta es la famosa frase «hágase en mí según tu palabra». El famoso sí, que según los apuntes abre el camino de la encarnación. El punto de inflexión, eso es. Pero a pesar de entender esto, a mí me sigue fascinando la asimetría bestial de la escena. El Evangelio narra que el arcángel Gabriel es enviado a Nazaret. Ujú. Y a ver,
En aquel contexto histórico, Nazaret no era Roma, No, ni de lejos. no era Atenas, ni siquiera era Jerusalén. Carecía de cualquier relevancia geopolítica, era un pueblo perdido, y es precisamente en ese vacío de poder mundano donde se exige la máxima libertad humana. Si conectamos esto con el panorama general del mundo antiguo, el contraste es, bueno, es brutal. Claro, fíjate en los griegos. Eso te iba a decir. En las mitologías clásicas, los seres humanos son peones. Los dioses del Olimpo imponen su voluntad, bajan, se disfrazan, engañan y utilizan a los mortales para sus caprichos. Sí, Zeus haciendo de las suyas constantemente. Totalmente. El destino es ciego e ineludible en esos relatos. El fatalismo lo impregna absolutamente todo. Nadie escapa a su destino, claro. Pero aquí, el documento nos presenta un paradigma diametralmente opuesto. El plan divino se hace vulnerable a la decisión de una criatura. La omnipotencia se autolimita, decide hacerse pequeña, para dejar espacio al libre albedrío. Es que da un vértigo tremendo. La sola idea de que el engranaje esencial del universo dependa de una conversación privada en un salón en Nazaret. Es un cambio de paradigma total. Ahora bien, entiendo el peso de esta libertad humana, lo compro, pero me surge un escepticismo enorme en este punto. A ver, Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y tengo que empujar un poco la conversación hacia el mundo moderno, porque es facilísimo y de hecho muy cómodo archivar todo esto en la carpeta de las fábulas preciosas. sí, es una reacción analítica casi instintiva hoy en día. Reducirlo todo a un cuento. Claro, porque a ver, si leo esto como leo la mitología griega, pues no me siento amenazada. No te exige nada. Exacto. Puedo ver a Prometeo robando el fuego o a Ícaro cayendo del cielo y decir, oye, qué fábulas simbólicas tan profundas sobre la soberbia humana o la búsqueda del conocimiento. Y te quedas tan ancha. Claro, aplaudo y me voy. Y es muy tentador reducir el relato de la Anunciación a una poesía inspiradora sobre la bondad y la obediencia. Pero la fuente que manejamos entra en lo que denomina la dimensión apologética. Y esa dimensión es innegable en el texto. Totalmente. Y parece resistirse ferozmente a esa lectura poética, porque el documento se niega a ser domesticado como un simple mito. O sea, ¿qué gana complicándose la vida afirmando que esto es historia real y tangible? Pues mira, gana, o mejor dicho, exige, un impacto directo sobre la realidad física. La dimensión apologética de estos apuntes afirma tajantemente que el cristianismo sostiene algo único. Y es que Dios se hace hombre en la historia. Se encarna. Insiste de forma muy explícita en que no es un mito ni una idea simbólica abstracta. Nada de érase una vez en un reino muy lejano. Eso es. Y esto responde a tu pregunta de por qué no conformarse con ser una buena historia moral. Porque un mito, por muy bello y profundo que sea, ocurre en un tiempo fuera del tiempo. Ya. No tiene coordenadas. O sea, no le puedes poner una chincheta en Google Maps. Exacto, me encanta esa imagen. Y al no tener coordenadas, al no estar en el mapa, un mito no te exige absolutamente nada tangible en tu vida diaria. Puedes admirarlo intelectualmente desde la barrera de tu sofá. Sí, como quien ve una película bonita. Pero el texto recalca que la encarnación comienza en un lugar concreto y en un momento concreto de la historia humana. Esto traslada un concepto inabarcable e infinito hacia la cruda realidad del barro, de la geografía, del sudor, de la historia humana. O sea que anclar la fe a un acontecimiento real le otorga un peso radicalmente distinto. Cambia las reglas del juego por completo. Le da una gravedad tremenda. Si es historia, choca de frente con nuestra existencia. Me recuerda un poco a la diferencia entre, no sé, ver un documental sobre la gravedad y que te caiga una manzana en la cabeza. Buena analogía, sí. El documento te está diciendo, oye, la manzana ha caído, y ha caído exactamente aquí. Esa es precisamente la fricción que busca la fuente. Al afirmar que este es un evento histórico palpable, la fe cristiana queda indisolublemente unida a la materia. Ya no puedes escapar a las nubes. Exacto. No permite una espiritualidad abstracta y desencarnada que habita en el mundo de las ideas. Si la encarnación ocurrió en el tejido de la historia real, entonces el mundo material, nuestro cuerpo, el tiempo humano en el que vivimos, adquieren una dignidad absoluta. Claro, de repente todo importa. No se pueden despreciar. Y eso, a nivel de compromiso vital, es intelectualmente mucho más exigente que aceptar un bonito cuento moral para irse a dormir. Me parece brillante esa distinción. El texto nos obliga a tomar una postura. Es decir, no puede ser neutral ante la afirmación de un evento histórico que altera la naturaleza humana, del mismo modo que lo serías ante una fábula de Ésopo. Te interpela directamente.
Tienes que decidir si ocurrió o no. Y si ocurrió, ¿qué implicaciones tiene en tu vida? Pero bueno, seamos un poco pragmáticos. Hemos establecido que la fuente defiende esto como un evento real, monumental, irrepetible que ocurrió hace 2000 milenios. Ujú. En el pasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? La gran pregunta es cómo sobrevive este concepto tan cósmico a la fricción, yo qué sé, de un martes por la mañana. Ya, la vida real. Claro, porque parece que hay una distancia galáctica entre la Nazaret del siglo I y el estrés de alguien que nos escucha mientras va en el metro hacia una reunión de trabajo o a comprar el pan. De, textualmente, actualización para hoy. Ah, claro, la actualización. Porque si todo este análisis se quedara atrapado en el pasado, por muy histórico y real que fuera, se convertiría en una simple pieza de museo. Un dato de trivial. Exacto, un dato de erudición para quedar bien en una cena, pero que no altera en absoluto cómo te comportas esta tarde con tu familia. Entonces, ¿cómo aterriza la fuente esta inmensidad en la práctica diaria? Según los apuntes, la llamada es a responder cada día. Ujú. Habla de una, cito, fidelidad cotidiana. Menciona que no se nos requieren eventos espectaculares ni pronunciar grandes palabras formidables, sino un compromiso en lo pequeño, en lo mundano. En el día a día. Y si me permites aportar una analogía, un poco moderna, de las mías, Adelante, me encantan. esto me suena muchísimo a un modelo de suscripción. Oye, pues desarrollemos esa idea porque encaja muy bien con la mecánica del texto. A ver, ¿cómo funciona esa suscripción a nivel espiritual? A ver, solemos pensar en las grandes decisiones morales o vitales como si fuéramos a comprar una casa al contado, ¿no? Ya, de golpe. Haces un solo clic, una gran transferencia de fondos y ya está. Te conviertes en buena persona o en creyente para siempre, has pagado la cuota de por vida y asunto resuelto. La membresía vitalicia. Exacto, la vitalicia. Pero el texto sugiere que el sí original de la Virgen María no instauró un modelo de un solo clic para el resto de la humanidad. No, no fue un trámite burocrático de una vez. Propone un modelo de suscripción que tiene que renovarse a diario. Y aquí está la trampa de todo esto. Esa renovación no se hace con coros celestiales de fondo, ni nubes abriéndose. Ni ángeles bajando del cielo en tu salón. Se hace en lo profundamente mundano, lejos de todos los focos y de las redes sociales. En la letra pequeña del día a día, como solemos decir. Exactamente. Lavar los platos cuando estás absolutamente agotada. No enviar ese correo pasivo-agresivo a un compañero en la oficina. Uf, esa cuesta, ¿eh? Ya te digo. Ser honesta cuando nadie te está auditando. O tener paciencia con un familiar mayor que te repite la misma historia por enésima vez. Claro. Ahí, en esos micromomentos, sin ningún tipo de glamour, es donde realmente se paga la cuota diaria de esta suscripción cósmica. Es una analogía muy lúcida, porque revela precisamente los costes ocultos de esta fidelidad cotidiana que menciona el texto. Son pequeñas facturas, sí. Esto conecta directamente con la tensión psicológica final que exponen los apuntes. El texto no nos deja tranquilos, lanza una pregunta constante que funciona, yo diría, como un examen de conciencia permanente. A ver, ¿cuál es? Esto plantea una pregunta importante. La fuente dice textualmente, ¿decimos sí a Dios o lo dejamos para otro momento? Madre mía, el clásico «ya me pondré a ello mañana», la procrastinación espiritual en toda regla. Así es. Y esto es fundamental para entender el cierre del documento. Solemos pensar en la procrastinación como, bueno, un simple problema de productividad en el trabajo o de gestión del tiempo. Claro, retrasar la entrega de un informe o posponer el limpiar a fondo el baño. Sí, cosas prácticas. Pero la fuente eleva este concepto al terreno ético y existencial. Postergar las decisiones morales. El decir, hoy no, quizá cuando tenga mi vida un poco más ordenada. O cuando cobre un poco más, o cuando los niños sean mayores. O cuando tenga menos estrés en el trabajo, exacto. Ese dejarlo para otro momento esconde una trampa enorme según la óptica de estos apuntes. Y a ver, ¿cuál es la trampa exactamente? Porque a primera vista, decir «luego lo hago» no suena a un rechazo total. Suena a una intención positiva, pero, bueno, pues puesta por las circunstancias. Ya, pero la trampa es la ilusión de neutralidad. El análisis que podemos extraer del documento es que, en el ámbito espiritual y moral, posponer el sí en las pequeñas cosas cotidianas es en la práctica y en el mundo real un no encubierto. Claro,
No decidir ya es decidir. Cuando el texto nos confronta con el dejarlo para otro momento, está contrastando nuestra actitud habitual con la inmediatez absoluta de la Virgen María. Es verdad. Ella no dijo, oye Gabriel, me parece una propuesta increíble de verdad, pero pásate el trimestre que viene, que ahora mismo estoy muy centrada en organizar la boda y tengo 1000 cosas en la cabeza. Hubo una contundencia total ahí. Una urgencia radical, un aquí y ahora. ¿Qué forma tan aguda de confrontarnos con nuestra propia tendencia a huir del presente, eh? Es verdad, la procrastinación espiritual vacía de fondos nuestra cuenta en ese modelo de suscripción del que hablábamos. Te quedas en números rojos sin darte cuenta. Evadimos la decisión asumiendo que el universo nos va a esperar eternamente, sentadito. Pero la fidelidad cotidiana de la que hablan los apuntes implica que la historia no solo se escribe en los momentos de crisis evidentes o, yo qué sé, en las guerras mundiales. No, se escribe en lo invisible. En la acumulación silenciosa de esas pequeñas respuestas que damos o que esquivamos frente a la pantalla del ordenador o en la mesa de la cocina. Y eso devuelve al individuo un poder inmenso sobre su propia vida, pero claro, también una responsabilidad ineludible. Las dos caras de la moneda. Si el gran acontecimiento de la historia dependió de un sí humano completamente libre, nuestra pequeña historia personal depende de esa misma mecánica, aplicada a una escala microscópica, pero cada día. Fíjate, ha sido un viaje conceptual asombroso el que hemos hecho hoy a través de estos apuntes. Sin duda. Empezamos en un marco casi de ciencia ficción filosófica, explorando cómo la omnipotencia de Dios se hace vulnerable para respetar a toda costa la libertad humana. El creador esperando a la criatura. Pasamos luego por la resistencia feroz del texto a ser tratado como un simple mito, exigiendo ser reconocido como un choque frontal e histórico en coordenadas precisas del mapa. La chincheta de la que hablábamos. Exacto. Y finalmente, hemos aterrizado en la ética de lo cotidiano, donde esa grandeza histórica exige ser pagada a plazos, en la constancia de lo pequeño y frente al constante peligro de la procrastinación espiritual. Ha sido un recorrido muy profundo, la verdad, que nos muestra la tremenda coherencia interna del documento. Todo parte de lo macro, de la historia universal, para terminar sosteniendo lo micro, nuestra vida de hoy. Y bueno, para cerrar este círculo con la precisión que requiere, el propio documento nos ofrece un epílogo perfecto. El broche de oro. En su sección final, que está denominada Cierre contemplativo, Memorandum Itineris, nos deja una frase en latín, una frase que resume, encapsula y sella toda la tesis que hemos estado desgranando durante este análisis. Sí, me acuerdo. El texto dicta literalmente, memo esto, fiat aperit historiam salutis. Una formulación súper clásica y rotunda. Y además, según la traducción directa que nos proporcionan los propios apuntes, para la gente que nos acompaña y no sabe latín, significa el sí abre la historia de la salvación. ¡Qué potente! Es la síntesis de todo el andamiaje del que hemos hablado hoy. Ese fiat, ese hágase, operando como la llave maestra del destino humano. Una llave maestra. Me encanta esa imagen para visualizarlo. Y a partir de ahí, la fuente culmina con una petición final, muy directa. Dice, Virgen María, enséñanos a decir sí a Dios con confianza. Es el reconocimiento humilde de que esa llave a veces cuesta mucho girarla. Vaya que sí cuesta. Cuesta vencer el cansancio y el famoso ya lo haré mañana. Lo cual nos devuelve, de manera casi poética, te diría, al punto de partida de nuestra conversación de hoy. Empezamos hablando de cómo nuestra mente moderna espera que la historia del mundo cambie con grandes explosiones, con tratados muy ruidosos y con figuras de poder imponiendo su voluntad a la fuerza. ¿Y la realidad que plantea el texto es otra? Solo para descubrir en estos apuntes que el giro más drástico, el punto de inflexión definitivo del guión humano, sucedió en el más absoluto silencio y anonimato de una aldea. La revolución de lo invisible, como me gusta llamarlo. Exacto, la revolución de lo invisible. Lo cual nos deja con un último pensamiento provocativo, una idea para que quien nos escucha se la lleve consigo, la mastique y le dé vueltas a lo largo del día. A ver, dispárame. Sí, según la tesis monumental de este texto, un solo sí, pronunciado en plena y absoluta libertad por una joven en una remota y desconocida aldea hace miles de años, fue capaz de cambiar por completo el curso entero de la historia humana. ¿Cuál podría ser el impacto histórico invisible, el verdadero efecto mariposa, de los pequeños sí y no que pronunciamos cada uno de nosotros hoy? Tremendo. En el aparente anonimato y la rutina de nuestra vida cotidiana, en el metro, en la oficina, en casa. ¿Es que da que pensar?
Tal vez, y solo tal vez, nuestros pequeños silencios y decisiones diarias también estén escribiendo el destino del universo. Ha sido un verdadero privilegio compartir este análisis. El placer es mío. Ha sido una charla fantástica. Hasta la próxima exploración profunda.